8 de la mañana, 49 minutos. Continúa la búsqueda de acuerdos para comenzar un nuevo proceso constituyente. De hecho, hoy hay una reunión importante. Los partidos se reúnen para seguir con las conversaciones y algunos esperan que la nueva Carta Magna esté terminada incluso el próximo año. Vamos a conversar sobre estos temas con la senadora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Sebastián. 13. Bien, senadora, primero en estos plazos, un poco autoimpuestos pero simbólicos también, ¿usted los comparte? Me refiero a, por ejemplo, tener una constitución o un proceso constituyente que culmine en un año más, el 11 de septiembre, cuando se cumplan 50 años del golpe. ¿Cree que dan los tiempos para eso? Mira, yo creo que lo primero es cómo nos apresuramos, sí, en poder tener un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que permita llegar a cuáles son los mínimos, cuáles son los procesos, el camino que tenemos que seguir. Yo creo que en eso nos tenemos que apurar y buscar la fórmula, ¿no? De incluso tener el texto constitucional que vamos a aprobar o a discutir lo antes posible. Yo creo que eso tenemos que apurarnos porque uno no sabe lo que puede pasar en el camino, ¿no? Senadora, ¿y es posible que esta semana haya algo concreto? Bueno, yo espero que sea así. Antes del 4, ¿no? Antes de las votaciones, la mayoría de los partidos políticos, el 90%, quizás más de los partidos políticos, de los presidentes de los partidos, había dicho que sí, que ellos se rechazaran o si se rechazaba, iban a estar en el proceso constitucional que continuaba, seguía, pero al mismo tiempo se iba a respetar, que para mí es muy importante, ¿no? En la segunda pregunta de la consulta que se hizo en el plebiscito de entrada, que es una convención, ¿no es cierto?, con constituyentes elegidos por los chilenos y chilenas. Los demás tiene que ver con los cupos, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, la paridad, que también al parecer hay cierto grado de concordancia, etcétera. Para mí eso es lo más importante hoy día. Los tiempos que se den posteriormente al acuerdo y a la votación, yo creo que tenemos que ser relativamente flexibles. No tenemos que volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el primer proceso, ¿no?, de la creación del texto, en donde fueron muy rígidos los plazos y complicaron la posibilidad de tener un texto, yo diría, con mayores precisiones. Yo creo que en eso no nos deberíamos acelerar. Senadora, ¿y usted qué ambiente ve en el Congreso, en los distintos partidos, para poder llegar a un acuerdo pronto sobre estas materias, en estas bases, digamos, del nuevo proceso constitucional? Mira, Sebastián, yo vi un acuerdo verbal, pero comprometido hacia la ciudadanía, que era muy importante, antes de la votación. Uno vio a los presidentes y presidentes de los partidos concordantes en eso, concordando con respetar el plebiscito de entrada. Y eso era muy importante y fue ratificado incluso la noche, ¿no es cierto?, del plebiscito, donde perdimos con el rechazo. Y yo creo que fue muy bueno. Sin embargo, ahora han ocurrido algunos matices, ¿no?, que complican, que no es bueno, que no se condice con el acuerdo, ¿no?, que verbalizaron la mayoría de los partidos políticos antes y después las primeras horas de haber ganado el rechazo. Por lo tanto, por eso que para mí es muy importante, Sebastián Fresia, que se concrete lo antes posible el acuerdo para hacer la reforma constitucional. Después de eso podemos tomarnos algún tiempo para revisar, ¿no es cierto?, y entregar grados de flexibilidad a esa asamblea constituyente, ¿no?, con ciertos matices, pero que tenga grados de flexibilidad. Hay unos números que la Academ da a conocer, senadora, un 67% de los encuestados querría una nueva constitución, pero solo el 27% opta o está de acuerdo con una convención 100% electa. ¿Eso puede dar líneas más o menos hacia dónde se quiere caminar o cómo se quiere caminar hasta en este proceso? Mira, Fresia, yo creo que hay un cansancio en la ciudadanía, ¿no?, sin duda. Yo creo que uno lo percibe en distintas reuniones, ya quieren grados de certeza, hay complicaciones desde el punto de vista, yo diría, de cuántas veces hemos ido a la urna en todo esto, en este año, en estos 2 años.
Yo creo que eso es así, es legítimo que eso ocurra además, ¿no? Pero aquí hay un proceso que va más allá de la encuesta, porque esa es una encuesta, no es una muestra de lo que puede ocurrir. Pero aquí hay un proceso que está absolutamente legitimado a través de una votación popular, una votación que fue universal, si bien no fue un voto obligatorio, ¿no? Pero fue una votación que los que querían participar lo podían hacer. Entonces, frente a esa situación y pensando además que es una constitución para los próximos 30, 40 años, que sin duda además va a tener un plebiscito de salida, yo creo que es importante hacer este proceso nuevamente bien y con constituyentes que sean electos por la ciudadanía. Pero incorporando también a expertos, por ejemplo, senadora. Mira, sabes que yo no descartaría eso, ¿eh? Yo no descartaría el incorporar expertos como de alguna manera una suerte de asesores paralelos o de asesores complementarios a la constituyente, ¿no? Yo no lo descartaría, pero la génesis, la construcción primaria tiene que ser precisamente a partir de constituyentes, de una elección, ¿no es cierto?, con personas elegidas por la ciudadanía. Ahora, un grupo de expertos que pudiera asesorar, que pudiera entregar luces de cómo mejor redactar, armonizar, compatibilizar los distintos articulados, no me parece que fuera una cosa que no tuviera sentido, al contrario, puede ser perfectamente compatible. ¿Y eso sobre qué? ¿Sobre una hoja en blanco o con insumos que si retrocedemos se van hasta el gobierno de la presidenta Bachelet? O bien, senadora, partir también con algunos contenidos de este texto, ¿no?, que se rechazó en su totalidad el domingo pasado. Yo creo que a partir de una hoja en blanco en este minuto, donde tenemos procesos importantes en los cuales, ¿no es cierto?, la ciudadanía ha participado, sería un error. Sería un error. Yo creo que hoy día hay insumos muy importantes, porque sería como, mira, que no ha pasado nada, ¿no? Comencemos todo de nuevo. Y yo creo que eso no es la realidad del país. O sea, hoy día hay insumos que son necesarios, que son importantes para la reflexión y además han sido procesos que han emanado a partir de la propia ciudadanía. Yo participé en las distintas audiencias, ¿no?, y en las distintas reuniones que se hizo en el proceso de Bachelet 1, por ejemplo, que fueron muy interesantes, muy importantes, con participación de las regiones en forma muy potente, de la misma forma como se hicieron en el proceso constituyente que se acaba de rechazar el texto, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que no podemos partir de una hoja en blanco y son insumos muy importantes para la reflexión. Ahora, ¿cuánta flexibilidad hay en todo este proceso, senadora? Se lo pregunto porque el senador Macaya, presidente de la UDI, decía que había que sacar lecciones también de lo que había sido el proceso anterior, y eso generaba también un desafío no solo para quienes estén eventualmente en esta nueva instancia, en este nuevo órgano, sino también en la forma en la que se va a definir esta convención, las características que tenga, y eso va a ser un fruto del acuerdo político. Por eso le pregunto por la flexibilidad y la disposición que usted ve para llegar a esos acuerdos. Mira, yo creo, Sebastián, que efectivamente hay que sacar lecciones de lo que ocurrió. O sea, yo creo que sería muy irracional no hacerlo, ¿no? Pero lo segundo que creo que hay principios en los cuales tenemos que basarnos, y a partir de esos principios deberíamos llegar a acuerdos que son lógicos. Por ejemplo, para mí el principio del plebiscito de entrada es muy importante, que sean los constituyentes. Pero a partir de eso, entendiendo que puede haber poca experiencia en los constituyentes, a partir, ¿no es cierto?, de que existen además hoy día dos insumos muy importantes del gobierno de la presidenta Bachelet, como este texto, ¿no es cierto?, que se acaba de rechazar. El que podamos incorporar, por ejemplo, estos grupos de expertos como anexos, como coayudantes del proceso, también puede ser algo que tengamos que debatir. Pero el principio de que esto tenga que ser un proceso, no entre cuatro paredes,
un proceso en donde nos dijeron a todas luces con el plebiscito de entrada que no somos los parlamentarios los que estamos mandatados para hacer, ¿no es cierto?, este segundo texto. Yo creo que lo importante es cómo incorporamos los principios del plebiscito de entrada, aprendiendo de los errores que se tuvo en este primer o este segundo texto, y buscando la fórmula, ¿no?, de dar más flexibilidad en los tiempos, no ser tan rígido en los tiempos, entregando ojalá en un año, ojalá, ¿no es cierto?, en septiembre próximo, en diciembre próximo, pero también, si no existe la madurez del texto, dar también la posibilidad de mayor flexibilidad. Y de mayor tiempo. Senadora, me gustaría preguntarle también respecto a otro tema, a los cambios que introdujo el presidente Gabriel Boric en su equipo, en el gabinete. La semana pasada, la llegada de la ministra del Interior, Carolina Toá, y de la ministra Analía Uriarte a las Express, aparecen como los dos grandes cambios. Y algunos lo han interpretado como un giro de parte del presidente para este segundo tiempo, como ha sido denominado esta nueva etapa. ¿Qué le parecen a usted la llegada de esas dos figuras políticas y los guiños que eso significa también entre las dos coaliciones de gobierno, los dos conglomerados que forman el gobierno? Mira, para nosotros lo importante, ¿no? Primero, el respeto absoluto por las decisiones del presidente de la República, pero además porque viene un segundo tiempo, ¿no? Un segundo tiempo que se marca así radicalmente a partir del rechazo del texto de la Constitución. Y tiene que ver cómo construimos mayorías, ¿no? Cómo construimos un bloque político que se consolide, pero al mismo tiempo cómo se crean puentes entre los distintos sectores políticos. Y esos puentes de sectores políticos pasaban y pasan, ¿no es cierto?, por este cambio de gabinete. Y ese cambio de gabinete hoy día significa consolidar con el Partido Socialista, con el PPD, ¿no es cierto?, con el Partido Radical, una coalición que, si bien tiene, ¿no es cierto?, dos bloques políticos, pero al minuto de enfrentar reformas tiene que verse como un solo bloque. Pero lo segundo es esos puentes que es necesario incorporar y es necesario crear hacia la democracia cristiana, que para mí es muy importante sentarnos a conversar, ¿no es cierto?, con la DC, pero al mismo tiempo con la derecha. Y esos puentes hay que crear un ánimo para que eso ocurra, porque no tenemos mayoría en el Congreso, y aunque la tuviéramos, yo creo que es muy importante crear hoy día un diálogo que seamos capaces de entendernos en minutos, que tenemos complicaciones, que hay dificultades y que tenemos que enfrentar en forma mucho más unida las decisiones que tiene que tomar el país. Bien, senadora, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a los dos. Que tengan muy buen día.